como Asociación Solidaria para el Desarrollo Pachamama nos constituimos en el 2008 fruto de un máster en cooperación que hicimos con la FUECA. A partir de ese momento hemos desarrollado algunos proyectos, tanto locales como pequeños proyectos locales y unos a mayor envergadura en Centroamérica. Debido a la crisis humanitaria que provoca que las personas tengan que abandonar su hogar y buscar otra alternativa, se forman campos de refugiados. Estas personas, los refugiados, son personas que pasan de tener un país o de ser de un sitio a estar amparados por organismos internacionales. Es lo que ha pasado en Grecia. Debido a todo esto y las motivaciones que nosotros tenemos con el mundo, pues decidimos ir. Antes de ir, realizamos algunos proyectos para recaudación de fondos y organizamos nuestro viaje y nos fuimos allí. Tenemos que deciros que este ha sido nuestro primer viaje de ayuda humanitaria. Nunca habíamos hecho ayuda humanitaria. Mis compañeros ahora os van a contar lo que hicimos allí, nuestros proyectos y algunas vivencias, y le toca a Emilio. Hola, buenas tardes. Yo soy Emilio y voy a empezar hablando un poquillo de la historia del campamento de refugiados de Cásica. El sitio donde está alojado este campamento es el norte de Grecia al este. Está a unos 70 kilómetros de Albania y a 400 kilómetros de Atenas. Está en una zona montañosa. Este campamento se formó debido a la necesidad de, en el mes de junio, cuando cerraron las fronteras, las personas que estaban intentando cruzar a Europa se vieron en Grecia retenidos. Debido a esto se formó este campamento. La mayoría de los refugiados que estaban alojados en Cásica venían de campamentos de Turquía. Habían hecho un largo viaje, hasta antes de llegar a Cásica habían tardado unos 2 años desde que salieron de sus diferentes puntos de salida. En Cásica había sirios, había afganos, había palestinos, había diferentes religiones. Esto dentro del campamento, cuando se formó, había unas 1.200 personas en el mes de junio. Y debido a esto hubo bastante altercado entre las personas por motivos religiosos, por motivos de etnia. Hubo momentos en los que en los campamentos no se respiraba muy buen ambiente. Después los militares eran los que lo custodiaban, pero tampoco se metían en el tema de la gestión del campamento, ni interferían en peleas, ni interferían en conflictos que hubieran. Las ONG que había en el lugar fueron las que se encargaron de gestionar el campamento, en el tema de comidas, mantas, avituallamientos. El campamento está hoy en día hay contenedores, pero cuando se formó eran casetas de campaña, rollo las que se ven en la tele de ACNUR, que pone ordenadas por orden alfabético, y los de la A pues son los de una etnia, la B otra, y así los tenían repartidos. El terreno era un antiguo campamento, un antiguo aeropuerto de la Primera Guerra Mundial, y después fue, en la guerra de Yugoslavia, fue también campamento de refugiados de albanos. El terreno es unas grandes explanadas llenas de piedras, las tiendas y pocas infraestructuras. Las infraestructuras que se han ido haciendo, la mayoría han sido realizadas por las ONG, no han permitido tampoco que se hicieran demasiadas infraestructuras. En verano se hizo un hamam, ya que los árabes suelen utilizar el hamam como un lugar de encuentro donde van a bañarse, y los militares lo deshicieron. No querían tampoco que hubiera demasiada infraestructura. Había lo que son unos baños básicos, unas duchas básicas, con la cocina, que la cocina también se acabó deshaciendo. Se metieron los militares diciendo que no tenían las mínimas cosas de infraestructuras básicas para poder servir comidas. Se hizo también en Cásica se hizo un salón de belleza para las mujeres, con la idea de que hubiera un punto donde las mujeres se pudieran reunir. También se deshizo. A día de hoy lo que quedaba era un gimnasio, las duchas y pequeñas escuelitas. Nosotros nos volvimos de allí en el mes de octubre, a final de octubre. Llegamos al principio, en el tiempo que nosotros estuvimos fue una época de transición, porque estaba llegando el invierno y debido a la situación de las personas y de la presión que se fue metiendo, hubo movimiento por el gobierno griego y se distribuyeron las personas
en hoteles. Al principio, a las personas que se llevaron en hoteles a principios de octubre eran hoteles bastante apartados de donde estaba la ciudad, cásicas y las ONG y colectivos que estaban trabajando en apoyo a estas personas. Entonces no estaban contentos con que se estuvieran llevando a refugiados a hoteles muy lejos, que sí que estaban con techo, comida y calefacción, pero no tenían educación, no tenían seguimiento médico, no había un seguimiento de estas personas. Y cuando nosotros ya nos volvíamos a final de octubre, sí empezaron a destinar a la gente a hoteles, pero a hoteles ya más cercanos. Y estos casos, los segundos casos, eran madres solteras, madres con niños que, pues, debido a su situación, pues decidieron también albergarlas en hoteles. Al final cuando nos volvíamos nosotros, quedaban ya 250 personas en el campamento, pero ACNUR estaba metiendo contenedores, porque se prevé que van a llegar más refugiados. De hecho, siguen entrando refugiados y los campos de refugiados esos están destinados ahí para que sean eso, ¿sabes? Que ahora mismo hay un número, pero van a seguir entrando refugiados. Los contenedores estaban bastante bien, entre comillas, dentro de lo que eran contenedores de 6x3, pero no tenían electricidad. En el momento que nosotros estuvimos allí, la gente se fue al contenedor, pero cuando llegaron a los contenedores y verse que no tenían electricidad, se volvieron a las tiendas porque el contenedor era más frío que la tienda en sí, al no tener calefacción. El campamento de refugiados, por decir algún detalle así, que el campamento de Cásica tiene, en mitad del campamento hay un reloj que simboliza un reloj que había en la ciudad siria de Homs, parado a las 11:15 de la mañana del día 19 de marzo, ¿no? Para ellos es la simbología de cuando sus vidas se pararon porque se tuvieron que ir por patas de allí. Nosotros estuvimos trabajando mayoritariamente en un campo que había muy cercano a este de Cásicas, que era el de los yazidíes, que ahora hablará Tere un poco y comentará. Porque los yazidíes, en este campamento que hemos hablado de Cásicas, había sirios, palestinos, afganos, y los yazidíes tomaron la iniciativa de, en el mes de junio, irse de allí debido a que la situación no era buena para ellos por los conflictos que tenían con los otros. Y se fueron a un edificio abandonado que acabaron ocupando y ACNUR acabó apoyándolo, subvencionándoselo. Que ahora Tere contará un poquillo cómo es la historia de los yazidíes. Sí, me pasa un poquito el micro. Me llega, igual. Bueno, pues yo quería hablar un poco porque supongo, bueno, yo antes de ir allí no tenía mucha idea de quiénes eran los yazidíes, que es una minoría religiosa que son bastante perseguidos y masacrados en el mundo árabe porque los consideran adoradores del diablo, ya que también las mujeres van sin velo, son gente con la mentalidad un poquito más abierta. Entonces, a lo largo de su historia, al ser una minoría religiosa como tantas otras, pues son masacrados allí donde van. Estos yazidíes son yazidíes del norte de Irak, del noreste de Irak, son de Sinjar, de las montañas de Sinjar, que es una zona estratégica porque está en el camino entre Mosul y Bagdad. Entonces, pues todos, tanto el ejército sirio como el ISIS, como los rebeldes, todos, al final todos lo tienen como punto estratégico para moverse. Entonces, al final ellos pues tuvieron que huir porque en agosto de 2014 llegó el ISIS y hizo un genocidio, mataron a 5.000 personas en un día. Entonces, todas las familias yazidíes se fueron a las montañas, estuvieron allí como 10 o 15 días, desde donde le tiraban las ONG, le tiraban desde aviones comida y recursos porque no se atrevían a bajar porque estaba la situación en conflicto. Y pasaron como 10 o 15 días en las montañas casi sin agua y comida y un ejército de liberación del Kurdistán consiguió moverlos al Kurdistán y ahí estuvieron para seguir la ruta hacia Turquía. La mayoría de la gente que nos encontramos allí en Grecia llevaban casi un año en Turquía o algo más, aparte ya del camino que llevaban de ida hacia Turquía. Y bueno, pues ya se asentaron, llegaron en la ruta de reasentamiento griego y se los llevaron de Atenas a Casicas. ¿Qué pasa? Que llegan a un campamento donde hay muchas etnias, muchas diferencias, pero la religión mayoritaria es el Islam. ¿Qué pasa? Que ellos no son islamistas, entonces pues marginados y aislados dentro del mismo propio campo de refugiados. Aguantaron desde marzo que llegaron hasta junio y en junio, como ha dicho Emilio, pues tuvieron que tomar la determinación de irse de allí porque ni siquiera los niños jugaban con los niños en el campo. Los niños igual empezaban a jugar, pero de repente los padres venían y les decían que no eran buenas personas, que tenían que ir.
Los yazidíes se levantaban por la mañana, iban al colegio y hasta que no salían ellos del colegio, al cole que habían montado allí, los demás niños no podían ir al colegio. Entonces, esa comunidad esa funciona bajo el mandato de un líder que ellos han elegido así, no funcionan como comunidad como tal, con representación, y decidieron que se movían. Entonces salieron con sus cosas y ocuparon una mansión, pero para 300 personas. Entonces ACNUR pues, se hizo cargo porque eso era de una persona, de un hombre griego, y se hizo cargo del alquiler de la casa, y ahí se han hacinado. Pues había habitaciones donde estaban 20 personas, y después había gente que estaba dentro de lo que es la casa, y gente que había montado, pues con los toldos de ACNUR, se habían montado sus casetillas en lo que es el porche y así. Entonces, bueno, la situación cuando nos veníamos, que empezaba el frío, era un poco crítica, porque se encontraban ahí entre que no tenían un espacio real donde estar calientes y comodidades e intimidad cero. Aparte ya hablamos ya de que los niños ahí empiezan a partir de lo que llevan sufrido, pues viven en un contexto donde viven cosas y ven cosas que no son adecuadas para su desarrollo como niños, que los perturba un poco más. Entonces, pues nada, ellos están ahí medio hacinados, esperando a que también un poco marginados también por el resto de organizaciones, porque al haber sido del campo de refugiados ya no son tan lícitos para ayudarles porque ellos se han ido porque han querido. Entonces, pues nosotros vimos un poco ahí la vulnerabilidad y dijimos, bueno, pues vamos a intentar trabajar un poco con ellos, que los otros están un poco más cubiertos. Intentamos atender a las familias que veíamos más un poco desamparadas y trabajar en la parte educativa y lúdica y en la parte higiene y femenina, que también la parte de las mujeres nos interesaba mucho porque al final siempre son las que están un poco también más marginadas. Y bueno, a mí me sorprendió mucho por eso, porque son gente muy abierta, muy alegre, muy hospitalaria. Solo ellos tienen la necesidad todo el rato de darte, de sentirse. A mí es lo que me impactaba un poco, ¿no? No tienen nada, pero quieren dártelo todo. Y también quieren sentirse como que son iguales a ti, ¿no? Tú estás allí, para ti son iguales, son personas, pero a ellos los han tratado como otra cosa. Entonces, el sentirse viéndose en tus ojos y te sientas con ellos y recibes su ayuda o su plato de comida o un té que te ponen, para ellos ahora mismo es fundamental para sentirse con la dignidad de personas, que para nosotros a lo mejor no es básico, pero ellos no la tienen. Entonces esa necesidad y esa carencia se ve ahí cuando te sientas con ellos y dices, pero ¿por qué me das la leche que tienes si es para ti? ¿No? Quieren compartirla porque es algo que pueden ofrecerte y les hace sentirse lo que son, pero bueno, que socialmente parece que no los quieren reconocer como humanos. Pues ellos están en estos campamentos esperando que Europa los acoja, ya sea como refugiados, ya sea como... Pero el problema es que los están engañando y había gente que ya le habían dicho, cuando movieron Cásicas, cuando los echaron de Cásicas, cuando se fueron de Cásicas, decían que lo iban a mover a otro campamento y que durante ese tiempo era lo que necesitaban para pasar a la siguiente entrevista y que después se iban a Alemania. A ellos están siempre diciéndole, pronto os vais a Alemania, pronto, tal día es la entrevista, tal día os vais. Entonces, para una persona que viene huyendo de un país con su familia, sus hijos, durante 2 años y que está a la espera de nada, porque en realidad sabemos que todos nos van a entrar, que Europa no está poniendo medidas para que esas personas entren. Entonces, tú muchas veces hablabas con chavales yazidíes que en muchos casos las familias estaban separadas, porque antes de que la frontera se cerrara, a lo mejor algunos en la unidad familiar eran 7 y había dinero para que se fuera el padre y con 3 hijas. Entonces, la mayoría de estas familias tienen 3 hermanos en Alemania y ellos están esperando en un campamento de refugiados en Grecia una supuesta entrevista que tienen que pasar y después otra supuesta entrevista que tienen que pasar para saber si pueden irse. Entonces es una situación de desesperación total, ¿sabes? De estar metido en un campamento de refugiados con tu familia separada, con la frontera cerrada, con una guerra a tus espaldas y sin saber ¿a dónde vas, no? qué va a pasar, porque es que no lo sabes, ¿sabes? Un día tras otro, sin saber qué va a pasar. ¿Quieres explicar el mapa? En el mapa este se ve un poquillo lo que es el recorrido que hacían hasta que llegaban a Cásicas y el precio que les solían por persona. No, aquí venía, en este trozo era por familia, el trozo de... Entonces, claro, muchos sí tuvieron, cuando llegaron a Europa ya se habían gastado no sé cuánto, pero se habían gastado un dineral. Entonces, una vez que llegaban a Europa, seguir hasta Alemania, había quien se lo podía costear y había quien no. Por eso muchas familias estaban separadas. Vamos, casi toda la familia, con todos los yazidíes que hablábamos, ellos añoraban, mi padre está allí, mi madre está allí, yo estoy aquí con mis 2 hermanas y el otro. Encima eso, ¿sabes? Que dentro de que la
la situación de estar la familia rota encima, separa una en un lado y otra en otra, sin saber cuándo va a terminar esa situación. Y bueno, otra cosa que quería marcar es que no sé si todo el mundo lo sabe, pero el derecho de asilo en Europa ahora mismo solo está concedido para la gente que viene de Siria, ¿vale? Porque es el que está declarado en guerra, según ellos. Entonces, todo el que venga, por ejemplo, los yazidíes, esta comunidad que hablamos, vienen del norte de Irak. La única esperanza que tienen ellos de poder llegar a Europa es que se les conceda el reagrupamiento familiar, en el que tiene a alguien en algún país y pueden reagruparse, que tampoco es tan sencillo porque también sigue habiendo trabas como para todo, o que la haya, porque la ONU se ve que sí que ha reconocido que ha habido un genocidio con esta comunidad, pero tienen que reconocerlo oficialmente para que entonces pudieran hacer algo con ellos como comunidad, porque evidentemente no pueden volver a su país. Entonces, bueno, pues esa anotación, porque yo la verdad que no tenía conocimiento de ello. Pensaba que, bueno, son refugiados, están ahí, vienen de campos, aunque no los acojan, pero tienen el derecho de asilo. Pues no, realmente el derecho de asilo fuera de Grecia ahora mismo solo lo tienen la gente que viene de Siria o que les concedan ese reagrupamiento que no se está tampoco llevando muy a cabo. Y bueno, queríamos también pues contaros un poco cómo llegamos a Casicas, porque decidimos irnos allí, porque todo era un poco ambiguo, no sabíamos muy bien con quién colaborar, cómo hacer para trabajar y para el tiempo que íbamos fuera efectivo nuestro trabajo. Y entonces nos pusimos en contacto con una ONG de Valladolid que se llama Pangea, que es una asociación solidaria que se autofinancia y que comenzaron en Brasil con proyectos de empoderamiento de mujeres. Y durante unos años se quedaron parados y un chico, Quique, que es bombero, se fue a Lesbos a trabajar un poco, a rescatar a las personas. Y cuando vio la situación, pues dijo, esta gente van a estar aquí durante mucho tiempo y aquí hay muchas carencias que hay que intentar cubrir. Así que se puso en contacto con ellos. Esta gente vienen muchos de los Scouts y crearon el proyecto Giving Smile. Entonces van llevando a grupos de gente que quiere ir de voluntarios y ellos se encargan de la parte educativa, tienen montada una guardería por las mañanas para los niños para que sea un poco lúdico y después a los más mayores pues les va dando clases. Entonces, pues nosotros contactamos con ellos a través de una amiga que estaba allí 3 meses y por ideología un poco y por la manera que tenían de funcionar, pues decidimos que nos íbamos a ir con ellos para trabajar conjuntamente. Entonces, en principio empezamos a trabajar con ellos y a llevar a cabo lo que estaban ellos haciendo, cubriendo sus actividades, y a partir de la segunda semana pues decidimos que nos independizábamos un poco y encauzábamos un poco sus actividades para cubrirlas, pero queríamos también trabajar un poco por nuestra cuenta para poder también enfocarnos en lo que más nos llamaba la atención o viendo las necesidades más inminentes. Así que, bueno, por lo menos con eso, en la coordinación entre una ONG y otra, hemos conseguido que lo que estaban haciendo ellos se llevara a cabo y que lo que nosotros hemos creado también se continuara, porque al final también te quedas con la sensación de que vas allí, estás 3 semanas, un mes, consigues avanzar un poco, consigues crear un vínculo, que se haga, te vas y se vuelven a quedar desamparados. Y ahora viene otro y comienza algo nuevo. Entonces, veíamos un poco importante, ya que ellos, su rutina carece de realidad, no han tenido rutina durante mucho tiempo, tuvieran un seguimiento y una rutina. Entonces, pues conseguimos que lo que estábamos haciendo se quedara con la gente que seguía viniendo y se quedaran gente encargada que iba a estar allí de las actividades que realizábamos. Y bueno, Emilio dirá ahora un poco. Ahora vamos a pasar a hablar un poquillo de las actividades que realizábamos en el campamento de Casicas y las que realizábamos en el campamento de los yazidíes. Casicas en realidad era el campamento donde estaban centralizadas todas las actividades y las ONG. Cerca de Casicas estaba este de los yazidíes que se fueron buscando el otro, después estaba el de Filipiada también, que estaba más hacia el norte, y entonces desde Casicas se centralizaba todo. Allí por las mañanas, todas las mañanas se hacía un meeting en el warehouse, creo que era. Sí. Se hacía un meeting, ya es lo mismo. Y allí pues, se coordinaban pues las ONG y las personas independientes que habían ido a trabajar. Pues allí conocimos a un grupo a una parejita. Verdad, primero voy a hablar del tema de los toldos, sí. Bueno, nosotros el primer día que llegamos a Casicas todavía no conocíamos el campamento y tuvimos que ponernos manos a la obra porque unos toldos que había montado en NUR. Se ven aquí detrás. Estos toldos eran para pasar el verano. Empezaron a montarlo en el mes de junio, era septiembre y los toldos aún no estaban terminados de montar. Y vino un viento y los tiró. Y los toldos estaban con vigas con esas vigas y por dentro pues no tenía casi hierro. Ahí alguien hizo así, se metió el dinero de la subvención de los toldos en el bolsillo y tenía alambre. Entonces vino un viento
tiró los toldos y el día que nosotros llegamos pues nos tuvimos que poner a colaborar con la gente allí a quitar los toldos porque corría peligro de que las vigas cayeran abajo de las tiendas. Vamos, de hecho fue porque cayó una viga al lado de un niño, entonces pues ya soltó la voz de alarma, venga, esto hay que quitarlo, que... Bueno, el tema lo que vamos a contar es que el hecho de que se funciona por subvención, un proyecto que hay que justificar, mes de septiembre todavía no está puesto y todavía seguían poniéndolo. En el momento de tener que quitar los toldos, los darnos ahí con un cuidado, no rompáis los toldos, vamos a ver, que es que pues todo más o menos en el mundo de la cooperación de instituciones gubernamentales esto, vamos, subvenciones y... Bueno, pues después en estos meetings conseguimos conocer a una parejita muy buena gente, ella era española y el chaval era inglés, ellos estaban haciendo un proyecto de repartir chubasqueros a los niños del campamento porque estaban empezando las lluvias. ¿Quieres mirar un poquito de esto? Vale, que no estaba viendo. Es que como se han... Perdón. Perdón. Bueno, pues el tema de los chubasqueros. Vimos que era una... no, en realidad llegamos con un poquillo de dinero que guardamos y los primeros días no sabíamos realmente qué atajar con ese dinero porque nosotros hemos trabajado en otros casos, a lo mejor en Nicaragua, en otros sitios donde realmente son diferentes las necesidades. Allí llegamos con el poquillo de dinero que llevábamos y al segundo o tercer día no sabíamos realmente qué íbamos a hacer porque al ser un campamento de refugiados en Grecia, que es Europa y que realmente es algo reciente, cuando lleven los campamentos de refugiados 4 años veremos si todavía siguen llegando las cosas como están llegando hoy, que hoy en día pues algo reciente como lo que pasó en Haití, entonces la ayuda humanitaria es... llega a mansalva y vimos eso, no sabíamos qué hacer con nuestro dinero, no sabíamos qué realmente necesidad había y a través de la parejita esta vimos que el tema de los chubasqueros era una pequeña cosilla, pero que era algo que realmente los chavales que vivían en el campamento lo necesitaban porque solo para ir a orinar tenían que salir de la tienda y se podían mojar. Entonces ellos habían comprado una parte de los chubasqueros, compramos nosotros el resto y los intentamos repartir. Algo un poco complicado por el tema de los censos. Porque claro, en un campamento de refugiados un censo es complejo, porque como entran gente, sale, vienen, van, realmente no se sabía nunca exactamente el número de personas que había, íbamos un día a repartir, ahora veíamos que habíamos dejado al niño ese y a ese padre sin chaquetón, al día siguiente iba otra vez por chaquetón, te había dado cuenta que el otro tampoco tenía, que es complejo. El tema de los campamentos de refugiados era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver y algo que funciona diferente. Y en el tema de las donaciones, como también hemos estado comentándole ahí antes, nuestra percepción es que estaban desmadradas, que llegaban muchas cosas y realmente después nosotros allí trabajábamos con olvidados, vamos, trabajábamos. Ellos son los que recibían las donaciones y funcionábamos con ellos para el tema de repartirlas. Ellos tenían una nave donde se guardaban todas esas donaciones, en un lado se ordenaba ropa, comida y mantas. La comida se daba una vez al mes se daba, depende del número de miembros que tuviera la familia, pues se daba una cantidad de aceite, arroz, pastas. Los zapatos igual se daba una vez por temporada, pero realmente allí había gente que no tenía y había gente que sí que tenía. Y debido a que hay diferentes estatus sociales dentro de los campamentos de refugiados, queremos decir que hay gente que viene de tener y ahora no tiene, pero hay gente que viene de no tener y sigue sin tener. Entonces como que las ONG llegaban a veces a la determinación de no, ¿cómo vamos a dar zapatos? Si tienen zapatos, vamos a ver, zapatos no tienen todos, hay algunos que sí tienen zapatos, pero hay niños que van descalzos, sí, pero es que si damos zapatos a esos que van descalzos ya todo el mundo nos pide zapatos. Entonces en esa problemática al final se veía que no se daban los zapatos, que estaban con las crocs estas de verano, descalzos, en pleno mes de octubre, y con que si es que no había para todos, que si es que no había el número 43... Y entonces al final pues te das cuenta de que dar es muy complicado. Vamos, nosotros al final íbamos al warehouse, cogíamos los zapatos, aunque nos dijeran que qué estábamos haciendo, y se lo llevábamos al niño. Y al final te veías en la problemática del dar, que el dar es muy complejo y sobre todo en gente que viene de tener en algunos casos. Y después cuando hay gente que en un mismo campamento hay gente que tiene y otro que no tiene. Entonces debido a esto había muchas veces que las cosas no llegaban a su fin. También con la ropa. Con la ropa, por ejemplo, esta ONG de Olvidados le llegaban, tiene algún acuerdo con la Fundación Seur, entonces le llegaban muchas donaciones, camiones y camiones. Pero camiones y camiones de cajas, de cada 3 cajas de ropa, una caja era válida. Entonces ahí vimos un poco de mala organización porque, claro, utilizaban la mano de obra de los voluntarios que se habían pagado su billete, como nosotros, se habían pagado sus cosas para llegar allí a trabajar con los voluntarios y los metían en un almacén a ordenar ropa. Cuando esa ropa debería venir ordenada desde Madrid y llegar ya a mover. Tú ya sabes el tipo de ropa que hace falta en el campamento de refugiados, pues entonces no mandes 4 cajas para que al final
te pongas a ordenar y te quedes con una, manda ya esa cajita y aprovecha ese viaje de mercancías realmente necesarias. Los cerdos de la zona estaban comiendo muesli ecológico, porque los refugiados no querían muesli, y habían llegado cajas y cajas y cajas de muesli, yo qué sé. Que en realidad cuando hay una catástrofe así, catástrofe, un momento de crisis así, en Europa tenemos mucha gente con ganas de dar y muchas instituciones con ganas de dar, pero se da de una forma que a veces no se hace bien, pero no se hace bien. Y llega un momento que, claro, que tú te ves allí, esas cajas de muesli, esas cajas de un montón de comida que se tiraba porque no se sabía dar, o ropa que allí se tiraba, porque en el sitio donde estábamos de Grecia no era un sitio pobre, era un sitio a lo mejor en rollo el País Vasco, un sitio con más dinero y no había no había un Cáritas, ni un sitio donde tú decías, mira, esta ropa no me vale para el refugiado, pues esta ropa para la gente necesita que allí también, que Grecia no estamos hablando de que sea un país rico, que también un país, pues esa ropa al final acababa en la basura. Acababan cajas y cajas de ropa en la basura que había sido donada aquí en España, mandada hasta allí. Entonces, el tema de las donaciones, está bien que lleguen, son necesarias, pero las ONG y las instituciones que llegan a estos sitios deberíamos saber o hacer un protocolo de actuación mejor, porque es que al final pasa eso. De hecho, la comida se la estaban zampando las ratas. Cuando nosotros llegamos allí, que ya eso llevaba 4 o 5 meses, a nadie se le había ocurrido o meter un gato, poner unas trampas para las ratas, o poner, y aquello eran, yo qué sé, no. El tema de las donaciones es complejo. Bueno, por lo menos no falta, ¿sabes? Por lo menos allí no falta. No es la necesidad inminente que se viven en otros sitios de la gente que no tiene para comer, la gente. Ahí más o menos, por al final, lo básico lo tienen. Lo básico no lo tienen. No tienen su casa, no tienen. Pero de hambre allí y de frío, si mueren es porque a lo mejor están en estado depresivo, que había muchas personas en estado depresivo que se metían en su tienda, no salían, no tenían ganas de hablar, no tenían ganas de hacer nada. Pero lo que son los recursos básicos, debido a la situación que hay, de que es una crisis humanitaria inminente, ahora mismo está cubierta. Veremos a ver si dentro de 4 años, por desgracia, siguen los campos y sigue habiendo la misma afluencia de gente y de recursos. Que afluencia de gente, la verdad, si conocéis cualquier persona que esté interesada en ir, nosotros podemos facilitaros, después lo hablaremos, los datos de las asociaciones con las que se puede ir a trabajar, porque hace falta, gente hace falta. Y sobre todo ahora, en estos meses, en verano que ellos estaban saturados. Todo el mundo tiene sus vacaciones y todo el mundo puede permitírselo, pero ahora hace falta gente. Entonces, cualquiera que sepáis o que os apetezca que podáis colaborar en ir y echar una mano, nosotros podemos poner en contacto con Pangea, que fue con quien nosotros estuvimos, y la verdad que bastante bien. Yo creo que ya más o menos he hablado de las donaciones, los repartos. Tere va a hablar un poquillo del taller de jabones que estuvo haciendo con las mujeres y de la entrega de medicamentos que hicimos. Pues nada, contaros un poquito dentro de las cosas que habíamos estado haciendo. Pues hay una asociación allí de chavales bastante jóvenes alemanes que también se autofinancian ellos y buscan ahí subvención, pero al estilo alemán, que tienen mucho más recursos de los que podemos conseguir nosotros. Y la verdad que tenían un espacio muy útil y muy práctico con muchos recursos. Tenían montado su cocina con un montón de recursos para que las mujeres y hombres que quisieran ir a cocinar todos los días pues iban y cocinaban para todo el mundo. Tenían un taller de serigrafía, taller de carpintería. Entonces pues vimos un sitio adecuado para poder convocar un taller para mujeres, que era lo que hablaba antes, ¿no? Un poco nuestra fijación para poder enfocar nuestras actividades en ellas. Así que pues, pusimos un taller de jabones, ya que yo no lo sabía antes, pero el jabón de Alepo es un jabón mítico, es como un milenario, y yo me dedico a hacer jabones. Entonces pues dijimos, venga, vamos a preparar un espacio para mujeres, y la verdad que tuvo una acogida muy buena, estaban súper contentas. Y también vinieron las mujeres afganas, que es uno de los colectivos que está dentro del campo de Casicas, que por ser afganas y no ser sirias, ya pues los sirios los marginan, que al final la sociedad funcionamos un poco así, pues como por dinámica, ¿no? Acabamos siempre marginando a los que están un poco más aislados o en minoría. Entonces pues las familias afganas había como 6, que son los que peor lo tienen, porque no tienen familia en Europa y lo tienen muy complicado para salir de allí. Y son los que vienen de más lejos y los que llevan también mucho tiempo en guerra sin que sea reconocido internacionalmente, ¿no? A mí la verdad que me daba mucha empatía a esta gente, porque los veía un poco desamparados y con muy pocas posibilidades de mejorar su situación. Así que la verdad que tuvo mucho éxito, y como nos gustó tanto, pues cogimos y dimos un segundo taller para los chicos que estaban en el Supansó, que se llama esta asociación, para que ellos pudieran aprender a hacer jabones y pudieran seguir un poco con, pues eso, con la rutina de, aunque sea una vez a la semana, pues convocarlas, que hicieran su jabón para lavar y tuvieran también pues un entretenimiento y
y algo que ellos pueden hacerse propio, porque al final también se ven en la necesidad de estar todo el día con la mano tendida para que me des champú para el pelo, me des para lavarme o cualquier cosa básica que no tienen. Así que la verdad que fue bastante bien, tuvo mucha acogida. Y después otro tema era un poco hablar del reparto de medicamentos, porque nosotros fue una de nuestras inquietudes, ¿no? Que al irnos allí veíamos que iba a ser algo necesario, ¿no? Que siempre viene bien tener medicamentos. Entonces, pues vimos que estaba un poco complicada la situación de los medicamentos a la hora de gestionarlos, porque primero estaba Médicos Sin Fronteras, que hubo un momento en que decidieron irse de Grecia e irse a Siria, porque la verdad que eran más necesarios en Siria que en Grecia, y solo dejaron en Grecia la asistencia psiquiátrica. Y, por otro lado, estaban Médicos del Mundo, que van un poco, como son organizaciones un poco más grandes, van un poco por su cuenta, y ellos tenían sus unidades móviles, y van pues una vez a la semana o así, y van por los campos y van haciendo atención básica. ¿Qué pasa? Que la gente no es muy propensa a ir al médico. Por ejemplo, si eres mujer y te va a atender un médico, ya no quieren ir. Entonces siempre tienes que estar ahí un poco encima, intentando coger confianza para ver si tiene algún problema, y si lo detectas, poder delegarlo al médico. Así que cuando vimos que no sabíamos muy bien cómo gestionar las medicinas, pues nos encontramos con una chica, María, que pertenecía a una ONG de A Coruña, que estaban allí también, que se dedicaban a la parte sanitaria, y le donamos los medicamentos a ella porque veíamos que ella iba a poder gestionarlo, ya que ella tenía muchas trabas. Al ser enfermera y no tener la potestad médica para recetar muchas de las medicinas, pues tenía trabas burocráticas como para todo. Así que ella se encargaba un poco de poder gestionar, porque veíamos que había una farmacia allí, que estaban estancadas las medicinas y que se caducaban y no se daban, y la gente había hecho un esfuerzo también por donarlas. Entonces al final siempre estaba por la barrera esa de, venga, donamos, todo el mundo se conciencia y da algo, y al final se queda ahí en tierra de nadie. Así que creo que conseguimos que por lo menos las medicinas que llevábamos, que habíamos cargado durante todo el viaje en maletas, pues llegaran a buen fin. Y nosotros nos quedamos con las medicinas más naturales y así, y conseguimos pues darle a los bebés para cuando estaban mal, a las mujeres para aceites, para la piel, cosas que habíamos conseguido que también eran un poco lujos, por llamarlo de alguna manera, pero a lo que no tenían tampoco ellos nunca acceso, ¿no? A darse algo para la cara y a cosas básicas que nos habían regalado, también un poco de perfume, no sé, cosas que al final son absurdas y no son necesarias, pero si te las han dado y las tienes, pues para ellas sí que les regalas un día de alegría a lo mejor, ¿no? Y bueno, y Fátima ahora os va a contar un poquito. Bueno, antes que todo, hicimos la presentación con otro programa, y al ponerlo aquí se han movido todas las fotografías, así que voy a estar moviéndolo, así que les pedimos disculpas. Pues yo soy médica estomatóloga, entonces yo me responsabilicé del área de salud. Entonces, a ver, sí. Vale, a ver, si me puedo mover. Bueno, yo me responsabilicé del área de salud. Entonces, una de las primeras actividades de las que, bueno, como equipo, ¿no? Todo el equipo, pero me tocó llevarlo, fue las actividades de higiene por las mañanas, aunque estábamos en los dos campamentos, que más adelante os vamos a hablar del segundo campamento, pero en el primero por la mañana hacíamos todas las reuniones de la mañana con todas las ONGs, y luego pues pasábamos a la jornada de limpieza. Esto consistía en ir a traer a los niños de casa en casa, o se tocaba la campana al principio, aunque ya después llegó un grupo de payasos estupendos que hacían un pasacalle, y con toda la alegría de ellos pues los niños salían y pues ya los teníamos. La idea era lavarles las manos, bueno, aquí están los payasos, lavarles las manos, cepillarles los dientes, la mano, la cara, y darles leche y galletas o un banano, ¿sí? Una de las razones por las que consideramos importantes hacer esta gestión de lavado de manos y, bueno, por supuesto también los dientes, es porque en estos campamentos se ha detectado una alta incidencia de tuberculosis, y entonces pues queríamos por lo menos las cosas que podíamos nosotros permitir, porque al no ser yo una médica de su equipo, tampoco me estaba permitido a mí administrar ni dar medicamentos. Entonces estamos un poco amarrados ahí de las manos y no podíamos hacer, así que todo era atención previa, toda atención primaria, educación y limpieza, eso era.
Y luego pues con mis compañeros pasábamos a reparto de la leche, de estos Ensure y todo este tipo de alimentos así, y unas galletas. Aquí estamos cepillando. También intentábamos que los niños no se compartieran los cepillos por lo mismo, ¿no? Pero intentábamos hacer que no se compartieran los cepillos, eso era tremendo. Y nada, los niños se repetían 2 veces, les gustaba, a veces hacían 2 veces la fila. Ya cuando nos aprendimos las caras, les decíamos, no, venga ya te hemos lavado los dientes varias veces. Pero sí, son muy lindos. Aunque también veíamos que había mucha violencia, que luego podemos comentar eso, ¿no? Que son niños, ¿no? Pero también observamos mucha violencia cuando se hacía cualquier actividad, sobre todo a la hora de repartir, que luego os vamos a enseñar una foto de esto. Pues era en cuanto a las actividades de limpieza. Al principio, antes de ir a la escuela, se supone que eso era solamente tenían que ir los niños de la escuela, pero nosotros no nos importaba, lo que nosotros queríamos era que fueran hasta los más pequeños, así, porque solamente había alimento para los niños de la escuela y materiales de limpieza para los niños de la escuela, pero nosotros repartíamos a todos, íbamos, les encantaba. Luego, lo siguiente que os voy a contar es el contacto con las familias afganas. ¿Por qué lo queremos tomar en cuenta? Como decía Tere, al igual que sufrieron los yazidíes, que sufrieron una marginación, también las familias afganas no eran sirios y estaban así como marginados. Y nosotros pudimos ver que cuando queríamos contactar con ellos a la hora de repartir, por ejemplo, chubasqueros, los mismos sirios, los misma gente del campamento nos decía, en esa tienda no vive nadie, ahí no hay nadie. Y pues no querían que socializáramos con ellos ni que les repartiéramos nada. Incluso eran tan invisibles que en el momento en el que se repartieron los alimentos, las mantas, ellos no estaban en el censo, no existían, a pesar de ser los primeros que siempre estaban a la hora de repartir. Entonces, al final, ya quizás de la vergüenza de que nosotros, bueno, todo ahí el equipo de voluntarios insistía que por qué no se les atendía, se les puso ya una letra para que por lo menos censarlos, ¿no? Entonces, esta misma parejita con la que coordinamos, que eran voluntarios igual independientes que nosotros, nos dijeron que por qué no ayudábamos también a los afganos. Nosotros no habíamos caído en ello, y eso es lo bueno de llegar y contactar con todos los cooperantes voluntarios, no las grandes organizaciones, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues muy bien, nos acercamos y bueno, precioso, vamos, unas personas maravillosas, cariñosas, ellas intentaban, si veis, eran poquitos, eran como 6 familias, ¿no? Eran muy pocos. Y bueno, vimos algunas necesidades y de las cosas que hicimos, por ejemplo, les compramos cocinas, compramos unas cocinas para que pudieran estar desde la comodidad de su tienda y no tener que salir, porque lo que tenían era como ¿cómo era? Un hornillo de esto de camping, ¿no? Como un hornillo de camping, sí. Y fuego tal cual, sí. También dentro de las tiendas y era también muy peligroso. un poco peligroso. Entonces, y además también había una mujer que tenía problemas respiratorios y pues este tipo de cocina tampoco le venía bien. Entonces nosotros no tenemos la capacidad para darles cocinas a todos. Además, también lo hicimos un poco debajo de agua porque no nos estaba permitido repartir cocinas, porque la electricidad no tenía la potencia para todos, entonces solo repartimos cocinas para las familias afganas. Esto... Los demás tenían. ¿Ah? Casi todos tenían. Claro, las familias afganas, al no estar considerados que están en guerra, pues son los más olvidados, son los que tienen las situaciones más difíciles. Ellos, sí, sí, como vieron el mapa, ¿no? Bueno, recordamos la guerra de Afganistán, que tenían todas estas armas de destrucción masiva, pues desde entonces ellos están que no paran. Entonces, claro, ellos han sufrido y ahora estos no tienen una alternativa de asilo y son los que tienen las peores posibilidades. Hablar con ellos y con ellas es, son de las conversaciones más duras que hemos tenido, y también las personas de las más entrañables. Y además saber que ellos no tienen las verdaderas
no tienen posibilidades de ser, de tener un asilo. Así que fue muy duro, pero también nos encantó haber compartido. De hecho, yo quiero volver, pero sobre todo ojalá volviera y ellos ya estuvieran en un país, ¿no? Pero creo que los vamos a encontrar ahí. Bueno, continúa. Ahora vamos a hablar de las actividades que realizamos en el otro campamento, en el campamento de los yazidíes, que ahí es donde más nos centramos. Al campamento que hemos estado hablando íbamos por las mañanas y la tarde decidimos dedicarla al tema de los yazidíes. Una de las necesidades que vimos fue el inglés. El inglés como el idioma útil para su futuro en Europa. Y Tere comenzó a darle inglés a las niñas adolescentes. Recibían clases por la mañana en el Habibi World, que significa como centro de cariño, ¿no? Unas escuelitas que hacían en las ONG para que los niños recibieran clases, pero bueno, después por la tarde Tere daba clases a las adolescentes. Yo también estuve dando clases de breakdance a los chavales, que les gustó mucho, y estaban ahí siempre todas las tardecillas picados, y al último día ahí estaban muy contentos los 2 o 3 que más interés le habían puesto, pues estuvimos echando ahí unos buenos ratillos. Después los martes y los jueves poníamos cine, que las infraestructuras para poner cine nos las facilitó Pangea, que tenía un proyector y una pantalla, y la verdad que vimos que era una actividad bastante buena, ¿sabes? En el aspecto de que los niños con el cine pues desconectaban por completo, se sentaban todos allí por la tarde y salían un poco de su realidad. Empezamos a buscar algunas películas que fueran un poquito educativas también. Las primeras veces le pusimos Spiderman y al día siguiente eso era Spiderman, todos por ahí colgados. Entonces pues buscamos algunas peliculillas así diferentes. El niño de la selva la encontramos, después La del revés, ¿no? La del mundo del revés, que habla de los sentimientos. No sé, pusimos algunas películas que la verdad que les gustaron y era un momento bastante especial para ellos. También nos dedicábamos un poco al acompañamiento en hospitales, porque nos alquilamos un coche para poder llegar al campamento de los yazidíes, y cuando llegábamos al campamento pues ya cada uno teníamos nuestras actividades destinadas, pero vimos esta necesidad porque ellos se acercaban a pedirnos que si los podíamos llevar al hospital. Entonces ya cuando nos dimos cuenta ya era una actividad instaurada, porque hacía falta, ¿sabes? Que tenían familiares en el hospital y querían ir a verlo para llevarle comida, o hacer el relevo, el hermano que quería ir porque el otro hermano llevaba ya 6 días en el hospital y quería hacerse el cambio. Entonces pues hicimos esa actividad en la cual vimos que en el hospital griego, la verdad, no sé, yo desde mi punto de vista Grecia bastante bien en el aspecto de cómo están ellos económicamente, y en los hospitales pues tenían servicios, le daban sus comidas, le daban sus cosas, atención. Después el tema de los hoteles que hemos comentado anteriormente, eso corre a cuenta de Grecia, bueno, también porque lo están usando a nivel europeo como están usando, le están dando sus fondos para tenerlo ahí, pero que bueno, que Grecia dentro de lo que cabe, muy bien. Después también hacíamos algunas actividades como, no sé, pequeñas cosillas, que veíamos que había una carretilla rota que les hacía falta, pues buscábamos la rueda para repararla, cositas así pequeñitas básicas.